Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta sección titulada Aplicación a la Iglesia Adventista Purificada. Vamos a desarrollar lo que nos dice Isaías 40. Y debo decirles de una vez que Isaías 40, por lo menos 3 versículos se aplican en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista. Anoten, Isaías 40, el versículo 3, se menciona en Mateo 3, versículo 13. Y Isaías 40, versículo 4 y el versículo 5 se aplican en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista. Ahora, ya con este contexto, ahora sí podemos decir en síntesis que Isaías 40 tiene una aplicación a la iglesia del tiempo de Juan el Bautista. Pero también, según Isaías 40, el versículo 2 nos va a dar más luz para una aplicación más aplicable a nuestro tiempo. Isaías 40, el verso 2 dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que el tiempo de su guerra ha terminado y que su pecado está perdonado. Debo de aclarar que la mayoría de versiones traduce mal esta sección de este verso. Por lo tanto, corrobore en la versión en inglés que usó Elena de White llamada la King James en inglés. Aquí yo la tengo a mano. Corrobórelo. Ahí en Isaías 40, el verso 2 dice: el tiempo de su guerra ha terminado. Literalmente se utiliza el término guerra. Ahora vamos a comprobar que esta guerra que tenía que enfrentar el pueblo de Dios aún no ha terminado en nuestro tiempo. Por lo tanto, significa que Isaías 40, el versículo 2, cuando dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que el tiempo de su guerra ha terminado, que su pecado está perdonado. Puesto que aún la iglesia, el pueblo de Dios está en guerra, significa que aún no se ha cumplido este versículo 2 de Isaías 40. Está todavía en un futuro cercano. Y puede usted preguntar, y tiene todo el derecho, ministro Enoc Martín, ¿y cómo usted sabe que esta guerra no ha terminado? Por lógica. ¿Acaso usted no ha dicho la frase o el dicho: estoy en la lucha? Si está en la lucha, significa que todavía hay lucha, hay guerra. Pero en el contexto estrictamente bíblico, puedo citar Apocalipsis aquí en la Biblia, en el capítulo 12, el versículo 17 nos menciona a la mujer. Y usted sabe que una mujer en profecía representa a la iglesia. Y también se menciona al dragón. Y el dragón es Satanás, basado en Apocalipsis 12, versículo 9. Por lo tanto, tenemos dos personajes: el dragón, Satanás, y la mujer, la iglesia. Entonces, Apocalipsis 12, 17 dice que el dragón se iró contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de sus hijos. Ahora observe, la mayoría de versiones en Apocalipsis 12, 17 no dice guerra, pero en la versión que utilizó Ellen G. White, la versión King James en inglés, sí dice guerra. Inclusive la versión Reina Valera Gómez, que siempre se las recomiendo, y aquí la tenemos también para que usted vea que hablamos con autoridad. Reina Valera Gómez 2010 dice lo mismo, guerra. Entonces Apocalipsis 12, 17 habla del dragón que se irá contra la mujer y va a hacer guerra con el resto de sus hijos de la mujer. Por lo tanto, significa que la guerra de Apocalipsis 12 y 17 todavía no ha entrado en activación, por decirlo así. No se ha cumplido. Entonces, si no se ha cumplido la guerra entre el dragón y los hijos de la mujer, significa que esto está en futuro cercano. Si sabemos eso, ahora ya podemos leer muy bien Isaías 40, versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que el tiempo de su guerra ha terminado, que su pecado está perdonado. Significa que este versículo aún no se ha cumplido, porque todavía queda una guerra por pelearse en el futuro cercano. Esto implica entonces que, según lo que hemos analizado, Isaías 40 tiene una aplicación directa y final al pueblo de los últimos días de nuestro tiempo. Ahora usted se preguntará: y ministro Enoc Martín, ¿cuál es el último pueblo, la última iglesia
en nuestros días. Para ello, quiero que nos enteremos de lo siguiente, antes de pasar a explicarles esta parte. Isaías 40, el versículo 10 declara así: ahí viene el Señor, el Eterno, con poder, y su brazo gobierna todo. Su recompensa trae con él, y su paga lo precede. Dice así esta versión. Sin embargo, les explico lo siguiente, que en el original, en el hebreo y en la versión King James, en inglés declara así. Isaías 40, verso 10. Ahí viene el Señor. Su salario trae con él y su obra delante de él. Ahora, noten, dice este verso que el Señor va a venir, pero trae un salario. Ahora, pregunta, ¿cuál es el salario del Señor hacia sus siervos? Bueno, tenemos una respuesta aquí en la Biblia. En Romanos capítulo 6, el verso 23 dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, el diablo le paga a sus siervos con la muerte. Pero luego dice Romanos 6, 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Significa entonces que el sueldo, la recompensa del Señor a sus siervos es vida eterna. Pregunta, si Isaías 40 ya encontró su cumplimiento en el pasado y no tiene una aplicación para nuestro tiempo, pregunto, ¿dónde está el pueblo? Porque está hablando Isaías 40, verso 1, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Está hablando a un pueblo, no a un individuo. Si esto ya tuvo un cumplimiento en el pasado y nunca más se va a cumplir en nuestro tiempo, entonces pregunto, ¿dónde está el pueblo con el salario? Es decir, ¿dónde está el pueblo completo con vida eterna? No existe. Implica que todavía Isaías 40 está en el futuro. Cuando digo en el futuro, en realidad estoy hablando de nuestro tiempo, porque vivimos, digamos así, en los últimos días, y en los últimos días se pronosticó estos eventos de Isaías 40. ¡Qué dichosos somos! Ok, ahora sí vamos a contestar. Ministro, ya sabemos que Isaías 40 se aplica también para la iglesia de los últimos días en nuestro tiempo. Ahora, ¿qué iglesia específica es? Para ello, le voy a citar que aquí en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, a todo estudiante sensato de la Biblia sabe que están las 7 iglesias y sus descripciones. La primera es Éfeso y la última es la Odisea. No voy a hablar de la primera ni de las demás, solo voy a hablar de la última, la Odisea. Entonces, la Odisea, para si quiere apuntar a Apocalipsis 3, 14, dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Ahí está la Odisea. La Odisea en griego, he estudiado el griego y si usted lo ha estudiado lo va a entender, y inclusive si no lo ha estudiado lo va a entender con esta explicación. La Odisea tiene 2 partes. La primera, según el Textus Receptus, que es el griego que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento, la Odisea 2 partes. La primera es Laos. Y la segunda es Dikei. Laos significa pueblo. Dikei, que predica juicio. Entonces, la Odisea significa pueblo que predica juicio. Entonces, para identificar cuál es la última iglesia que tiene el título de la Odisea, tenemos que saber qué pueblo, qué iglesia ha estado predicando juicio. Y encontramos que el 22 de octubre de 1844, cuando se cumplió Daniel 8:14, la iglesia adventista del séptimo día estaba predicando juicio, que inició un juicio investigador en el cielo. La iglesia adventista predica juicio, es su misión predicar juicio. Por lo tanto, el nombre la Odisea solo se le puede aplicar a la iglesia adventista que ha predicado juicio. Muy bien. Ahora, pero ministro, ¿no hay otra forma de comprobarlo? Claro que sí, hay diversas formas, diversos ángulos. Y yo quiero que usted quede bien claro. Le voy a dar otra evidencia más. Y para ello vamos a leer lo que nos dice aquí, testimonios para la iglesia. ¿Qué les parece? Testimonios para la iglesia. El tomo 3. Vamos a ver si está por aquí. Aquí está. Testimonios para la iglesia. El tomo 3. Hay un capítulo aquí que se llama La iglesia de la Odisea. Apunten, testimonios para la iglesia, el tomo 3, en la página 279. Dice, el mensaje a la iglesia de la Odisea explica al actual pueblo de Dios. ¡Wow!
Entonces, estos libros son testimonios para la iglesia, pero no cualquier iglesia, sino directos para la iglesia adventista. Por lo tanto, el actual pueblo de Dios es la iglesia adventista del séptimo día. Y dice que el mensaje de la Odisea se aplica al actual pueblo de Dios hoy. En otras palabras, se aplica a la iglesia adventista. Entonces, la Odisea es la séptima, la última en la profecía. Hoy, con un nombre y apellido, iglesia adventista del séptimo día, es la última iglesia. Entonces, a la última iglesia se le da aquí, según lo que estamos viendo, una aplicación de Isaías 40. ¿Y cómo lo sabemos? Porque esta última iglesia tiene buenas noticias, va a ser purificada. Es la última iglesia con trigo y cizaña. Y la buena noticia es que se va a quitar la cizaña y va a quedar el puro trigo. ¿Y cómo lo sé? Apunten por favor, Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 75 dice: pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Entonces, la iglesia que va a ser purificada es la iglesia adventista. Es buena noticia. Testimonios para la iglesia, el tomo 1, en la página 98 declara: no digamos, detén tu mano, Dios, la iglesia debe ser purificada y eso sucederá. ¿Ven? Le guste o le disguste, la iglesia va a ser limpia, gloria a Dios. Pero usted me está preguntando, ministro Enoch Martín, ¿y cómo va a ser purificada la iglesia? El mismo libro da una respuesta. Testimonios para la iglesia, el tomo 1, página 175, declara: y vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Ojalá que toda persona que profesa activamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. ¡Wow! ¿Cómo vio Elena de White a Jesús afilando su espada? ¿Para qué? Para cortar a los que profesan ser su pueblo. A la cizaña, a los pecadores no arrepentidos, a ellos los va a cortar, dice la inspiración. Eso se llama purificación. Así va a ser. Ahora dirá alguno, ministro, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¡Wow! Esto sobra la evidencia. Lea en su tiempo libre Ezequiel 9 del 1 al 11. Solo son 11 versículos con gran detalle del juicio de los vivos, cómo van a ser cortados los pecadores dentro del pueblo de Dios. Pero si quiere resumir todo lo que dice Ezequiel 9, en un solo versículo se lo voy a dar. Amós 9:10. ¿Apuntó? Amós 9, versículo 10. Dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. No dice el mundo, de mi pueblo. Ven cómo el espíritu de profecía y la Biblia van de la mano, dicen la misma verdad. La iglesia adventista del séptimo día, basada en Isaías 40, que se tiene una aplicación para ella, va a ser purificada, va a triunfar. Hermano y hermana, gracias por llegar hasta aquí. Dele fuertemente me gusta a ese botón para llegar a más personas, que otros hermanos se enteren que nuestra iglesia amada adventista va a ser limpiada, purificada y va a triunfar. ¿Quiere que triunfen otros con la iglesia? Comparta este video. Y por favor, déjenos su comentario en la sección de abajo. Ministro, yo no sabía, nunca me había imaginado que Isaías 40 se aplica también para la iglesia adventista. Hoy escriba ahí abajo. Gracias. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoch Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso
tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y Espíritu de Profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, Ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.